Y por cierto que mañana concluye ya la primera fase de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se convirtió en la segunda guerrilla del país tras el desarme de las FARC. Pero para darnos más detalles nos enlazamos precisamente hasta Bogotá con Edelmiro Franco, el corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex. Edelmiro, muy buenas tardes, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Sabemos que apenas está empezando la conclusión de esta primera fase de negociaciones, pero cuéntanos, ¿cuál es la información que hay hasta el momento? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, las negociaciones del gobierno con el ELN que se están desarrollando en Quito, estaba programado inicialmente terminar esta primera ronda esta semana, el 25 de marzo, pero se va a extender hasta el 7 de abril, según informaron voceros de la negociación. Entonces, siguen avanzando. Está muy cerrada, digamos, la información de cómo va el proceso. Lo único que se tiene claro es que las partes tuvieron un primer acuerdo, y es en tratar el tema humanitario y la participación de la sociedad civil en la mesa. Esos son los dos temas gruesos que se están dando. Entonces, el primer ciclo, que comenzó en febrero, termina el 7 de abril, y ahí el 7 de abril las partes van a definir si continúan en Ecuador o si trasladan las negociaciones a Brasil o a La Habana. ¿El escenario cuál es? El escenario es que en este momento el ELN ha intensificado las acciones ofensivas contra la infraestructura petrolera, lo que ha sido rechazado por el gobierno, y de pronto es una manera de demostrar fuerza en el momento en que avanza la negociación. La empresa Ecopetrol, por ejemplo, hoy sacó una información donde señala que los atentados del ELN en los últimos 17 años ha dejado más de 700 víctimas, y entre ellas más de 160 muertos. Ese es más o menos el escenario que está. La sociedad colombiana todavía es muy incrédula frente al proceso con el ELN. El ELN tiene un 80% de imagen negativa dentro de la sociedad. Entonces, creo que este proceso va lento y se va a demorar. Precisamente, Edelmiro, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Me gustaría preguntarte, ¿valdría la pena poder hacer un comparativo de cómo fue el inicio de las negociaciones con las FARC a cómo está siendo ahora las negociaciones con el ELN? ¿Están siendo más complicadas? ¿Están siendo más ágiles? ¿Representan una mayor complejidad de esta o respecto a las FARC? Más o menos, ¿cómo podríamos ubicarla para entender más o menos cómo está evolucionando estas negociaciones? A ver, las negociaciones con las FARC demoraron 6 años. Fueron complejas, pero de todas maneras las FARC es una organización con más musculatura política y militar. De todas maneras, el ELN es una agrupación pequeña. Los organismos de seguridad afirman que tiene más o menos entre 2.000 y 500 hombres armas. Sin embargo, es una organización que es muy activa con sus milicias urbanas, y trabaja todavía en el esquema de guerra de guerrillas, que permite una movilización y unas acciones, digamos, con grupos pequeños que dan los golpes y luego se dan la retirada. Sí. Claro. Entonces, el ELN es una agrupación que es más horizontal, mientras que las FARC es una organización mucho más vertical de mando-control. Entonces, esto dificulta un poco más las negociaciones. El ELN tiene una dirigencia muy radical, a pesar que incluso tiene una gran influencia en sectores religiosos, en tanto que dentro del ELN hay mucho cristiano, mucho católico, incluso sacerdotes hicieron parte de la comandancia del ELN. Entonces yo sí creo que va a ser difícil, va a ser una negociación mucho más complicada la del ELN que con las FARC. De hecho, el vocero del ELN, Beltrán, en Quito, dijo en estos días que el proceso va avanzando y que ellos aspiran a avanzar y seguir las negociaciones con el próximo gobierno.
O sea, ellos ya miran en perspectiva Claro, claro. Que esto va a ser después del 18. Edelmiro, preguntarte, ¿ha entorpecido o ha afectado de alguna forma estas negociaciones y estas conversaciones de paz, pues lo recientemente dado a conocer acerca de el dinero que se vio involucrada en la campaña de Juan Manuel Santos? A ver, las negociaciones en sí mismas, pues no quedan afectadas las negociaciones con el ELN. Es una dinámica que se está dando, digamos, muy cerrada. Es el equipo del gobierno con el equipo del ELN y el ELN pues tiene claro ese escenario que ellos están negociando pues con una parte del Estado. Este fenómeno de corrupción, digamos, lo que está afectando es la misma credibilidad del gobierno, la misma estabilidad política, y está poniendo de pronto el fenómeno corrupción ahora. Lo que va a afectar y va a tener una nueva dinámica va a ser en las elecciones del 18, porque ya con la corrupción es un tema eje central de campaña, pues ya empezó con esto la campaña. Alianza Verde, que es un movimiento independiente, ya tiene 1 millón de votos, de firmas recogidas para proponer un referéndum que permita aprobar una serie de normas y leyes para combatir la corrupción y para blindar de una u otra manera, digamos, el escenario político. Muy bien, pues muy interesante este dato que nos compartes, Edelmiro. Te agradecemos mucho y estaremos, pues como siempre, en contacto contigo para darle seguimiento tanto a los diálogos de paz como a todos los acontecimientos coyunturales que tienen lugar allá en Colombia. Un gran abrazo hasta allá. Ok, hasta luego.